Dicho esto, vamos a comenzar nuestro estudio. Les voy a compartir un versículo precisamente que es hacia Timoteo. 1 Timoteo 6, 11 y 12 dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye de estas cosas, ¿sí? Recuerden que el contexto es las pasiones juveniles. Pero aquí lo interesante de este pasaje es que aquí tenemos dos verbos activos y enérgicos para describir lo que era la vida de Timoteo y el consejo que Pablo le estaba dando, que es huir, perseguir, pelear y aferrarse. Este es precisamente uno de los puntos importantes que todo creyente tiene que tener incluidos dentro de su vida cristiana, ¿sí? Obviamente, huir del mal, perseguir la verdad, pelear por la pureza del evangelio y aferrarse a las promesas de Dios. Entonces, muchos piensan que el cristianismo es solo una religión pasiva, pero en realidad no es cierto. A veces nosotros podemos decir, vamos a orar por esto, vamos a orar por aquello, pero muchas veces Dios nos lleva a intervenir. Si nosotros vemos las escrituras y vemos la vida de Pablo, nos daremos cuenta que Pablo directamente intervino. Ahora que Alex nos compartió, por ejemplo, la cuestión de cuando Pablo está en el Areópago y cómo se pone a ver la idolatría en la que estaban y todo, él pudo haberse quedado callado y decir, pues esta es una ciudad idólatra, gente idólatra, pero sin embargo él intervino. Entonces esto quiere decir que la vida cristiana es una vida activa. Y en lo personal, muchas veces cuando yo veo esta parte medito en la parte de Mateo capítulo 5 que dice, bienaventurados los pacificadores porque de ellos es el reino de los cielos, me pongo a pensar, bueno, ¿qué significa ser un pacificador? Y la conclusión siempre es la misma, es ser un mediador, como Dios nos dejó un ministerio, entre Dios y los hombres, no en el caso de Jesús como Jesucristo, sino de poder ayudar a la gente a reconciliarse con Dios. Y ayudar a la gente significa una acción activa, un diálogo, interacción con las personas con las que nos relacionamos, orando previamente para que Dios nos abra puertas para la palabra, como dice Pablo, y poder estar alertas y poder aprovechar las oportunidades que Dios nos abra. Al final de cuentas, las puertas son de Dios, pero nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que tomar acción en el momento en que nos lo muestre. Entonces, para lo cual nuestra responsabilidad como creyentes, y es lo que hacemos, es estar capacitándonos continuamente, ya sea tanto en estudios como este que nosotros tomamos, como imaginarnos escenarios, por ejemplo, o de las mismas experiencias que hemos tenido, ver en qué hemos fallado, ver cómo podemos presentar mejor el evangelio, pensar o meditar cómo podemos contestar de una manera más adecuada cierto argumento. Eso es capacitarnos para que cuando nos toquen los diversos puntos de vista, estemos completamente capacitados para ello. Recuerden que nosotros vimos, por ejemplo, toda esta serie de Ray Comfort, de hablar de Cristo, y esto nos ayudó bastante. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir adelante. Y si ustedes últimamente han visto algún video de este hombre, se darán cuenta que ese señor tiene una capacidad tremenda para poder debatir, discernir, pero esto no es más que estar capacitándose, estar ejercitando. Entonces, tenemos que trabajar arduamente. O sea, recuerden que el objetivo de nuestra vida es servir a Cristo y que Dios dejó a su iglesia, por ende, a cada creyente, para confesar su nombre en este mundo, para dar a conocer el evangelio. Pero también tenemos que hacerlo, también tenemos que aprender a presentarlo en forma activa y de la manera que las personas puedan responder. A veces nos congelamos, digamos, usando los mismos argumentos y nunca nos ponemos a pensar si realmente causan impacto en las personas. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos progresando en el servicio a Cristo
es precisamente por las reacciones de las personas a la manera de cómo les vamos presentando el Evangelio. Recuerden que tenemos que ser cautivos, astutos, o sea, astutos como serpientes, sencillos como paloma, pero al final de cuentas tenemos que presentar el Evangelio. Entonces, si nosotros trabajamos en esto, cada día tendremos mucho más capacidad para hacerlo, aunque nosotros sabemos que quien convence es el Espíritu Santo, también Dios nos manda a capacitarnos. Por eso Pablo, a su discípulo amado, su discípulo principal, Timoteo, le escribe 2 cartas. Recuerden que de alguna manera con Juan Marcos hubo un fracaso cuando los abandona en el primer viaje misionero a Pablo y a Bernabé, y mucho tiempo pasó para que ellos pudieran reconciliarse o Pablo lo volviera a aceptar en el ministerio. O sea, quizá Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos, era inmaduro, todavía no había desarrollado carácter, pero en el caso de Timoteo, pues tuvo un buen fundamento, como le enseñaron su abuela Loida y su madre Eunice las escrituras. Entonces cuando él viene a Cristo ya tenía un fundamento correcto y siempre acompañó a Pablo hasta que Pablo pues tuvo que dejarlo que fuera, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso y él tomara la batuta, pero sí, le estuvo diciendo, lo estuvo aconsejando, etcétera. Y así es como nosotros tenemos que vivir la vida cristiana. Siempre ver nuevas expectativas, siempre ver cómo podemos presentar mejor el Evangelio, si tenemos un error, si algo nos falló, si algo salió mal, prepararnos para ver cómo podemos corregir, cómo presentar un ángulo diferente que no ofenda a las personas, etcétera. Lo que Dios quiere, lo que sí es seguro es que Dios quiere que actuemos. Si la iglesia no testifica de Cristo, ¿qué sentido tiene que esté en este mundo? Y nosotros como partícipes de la iglesia, el hecho de que estemos capacitándonos nos va a ayudar a ello. Y para eso estamos precisamente estudiando este estudio de creciendo en santidad. Pero, por otro lado, también tenemos que dar tiempo, los tiempos necesarios. Por eso es importante pedirle a Dios sabiduría para administrar nuestro tiempo y usar un tiempo para esto. Entonces, podríamos llamarle una especie de entrenamiento, ¿sí? Se requiere que seamos entrenados, se requiere que pongamos en práctica, se requiere disciplina en nuestras vidas, se requiere la obediencia que va a determinar si seremos aptos o partícipes en la obra o solo espectadores. La mayoría de los creyentes son espectadores nada más. Se acostumbran a ello, a escuchar, a ver, pero pocos toman su acción activa. Pero quienes deciden servir, pues tienen que prepararse. Ahora, todos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a contribuir, podríamos decir, al equipo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Y para lo cual tenemos que tener la certeza de lo que en Colosenses 1:13 dice, que Dios dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, nosotros ya no estamos bajo el yugo de las tinieblas, sino bajo el yugo del Espíritu para libertad y para poder vencer por medio de la fe, como lo hizo Cristo, todos los ataques o las insidias del diablo. Entonces, dicho todo esto, vamos a empezar a ver el primer obstáculo que se puede anteponer a que nosotros sirvamos y es precisamente el mundo, ¿sí? O sea, por ejemplo, Martín Lutero hablaba del mundo como un obstáculo. Sin embargo, nosotros como creyentes tenemos que saber y pensar que este mundo fue creado por Dios. Por tanto, ser enemigos de este mundo en ese sentido no es vano, pero no es pertinente, aunque el problema es la corrupción de este mundo. O sea, el diablo ha sembrado un sistema de pensamiento que lleva a las personas que entran en la filosofía del mundo a ir en contra de Dios y a oponerse a Dios. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a vencer este obstáculo. Pero en el mundo como la creación, realmente tenemos que amarlo. ¿Por qué? Porque es la creación del Padre y podemos disfrutar de Él
de lo que Dios nos da. O sea, no puedes decir, oye, tengo que odiar al mundo y vas a odiar los manantiales, los pajaritos. Pues no, o sea, Dios creó el mundo y es una obra maravillosa, sino más bien es la mente donde Satanás es donde nos está atacando. Entonces nosotros entramos a un terreno, a un campo, donde primero somos redimidos por Cristo y tenemos nosotros que ayudar a otros a ser redimidos, esto es, a no conformarse al mundo. Sobre todo, ¿a qué tipo de personas? A los creyentes, los hermanos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo requieren de ser evangelizados, como ahorita vimos en la introducción, porque están bajo el poder del maligno. Pero cuando una persona nace de nuevo, tiene que aprender a vencer al mundo. Y tenemos que ver precisamente que para que esto suceda, tenemos que depender completamente de Dios, porque, como lo sabemos, la redención es un acto divino. Pero si Dios no nos necesitara, o mejor dicho, no es que no necesite, si Dios no nos diera el privilegio de ser partícipes de ello, no nos mandaría a predicar el Evangelio, ¿no? Mateo 28:20, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, aún desde el momento en que entró el pecado con Adán y Eva, desde ese mismo momento empezó el proceso de redención. Y a lo largo de todos estos siglos y de acuerdo al plan de Dios y de la humanidad que ha existido, existe y existirá, Dios tiene su plan de redención que al final de cuentas todo va a salir perfecto. Pero nosotros tenemos que enfrentarnos como creyentes a que este mundo también es un lugar de terror debido a la creación caída y al pecado que ve en aumento como nosotros vemos. Ahí el otro día que estaba viendo un reportaje de lo de Ucrania, que llegó una señora aquí a México, pues con todo este lío se vino a México, y lo primero que le pasó es que le robaron todo su dinero. Y ella decía, es que yo en cuanto pueda me voy a volver allá, porque aunque hacía frío y muchas cosas, yo podía salir a la calle tranquila, sin temores. En cambio aquí me regreso a mi país y lo primero que me sucede es que me roban todo mi dinero. Entonces, pues sí, estamos en un mundo injusto, lleno de violencia, lleno de terror y tenemos que luchar contra él, pero nosotros sabemos que está en proceso de redención ahora. ¿Qué es lo único que puede hacer que una persona cambie? Pues que Dios cambie su mente, que nazca de nuevo. ¿Y cuál es el único elemento que puede hacer que una persona cambie su mente? El Evangelio. Recuerden, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y el Evangelio está fundamentado con la palabra de Dios. La palabra es la que convence. Entonces, ese es precisamente lo que va a ser la solución. ¿Y vamos a experimentar luchas? Sí. Mientras tanto, veremos en el avance de esto muerte, destrucción, enfermedades, pandemias, violencia, acecho, etc. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Pero si nosotros nos concentramos en esto, pues nos vamos a deprimir y vamos a ser anulados. Nos tenemos que poner los ojos en Jesús para ver el fin de todas las cosas. ¿Y cuál es el fin? Que un día Cristo va a gobernar la tierra y al final de los 1000 años, cuando haya sometido todo poder y toda autoridad, Él entregará a Dios Padre a todos los redimidos y entonces vendrán cielos nuevos y tierra nueva sin relación alguna con el pecado. Si ya el milenio va a ser maravilloso, después del milenio va a ser inimaginable lo que vamos a vivir. Pero mientras tanto, estamos en este proceso de redención. Y en un sentido, también el milenio es parte de este proceso. Si no, no tendría que soltarse a Satanás al final para que se defina quién realmente ha creído y quién realmente no. O sea que podríamos decir que durante todo este tiempo las cosas van a llegar al fin que Dios quiere y conforme Él lo propuso que tenía que ser. Y nuestra parte como creyentes es poner los ojos en Jesús, en esta obra redentora y conformarnos con esto,
y saber que Dios nos ha hecho partícipes de este privilegio y tenemos que contribuir para cumplir nuestro llamado, ¿sí? Entonces, si nosotros fuimos llamados, tenemos que estar sumisos a Dios y no a la influencia de este mundo, porque salimos cada día de este mundo y claro que somos influidos. Pero vamos a ver Génesis 3 del 17 al 19 que dice, una vez que pecaron Adán y Eva, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Más adelante vemos que Pablo dice en Romanos 8:22, toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea que aún este mundo creado por Dios fue afectado a causa del pecado, pero nosotros estamos contribuyendo, reitero, para que se lleve todo este proceso y es un privilegio y debe de ser el motivo principal de nuestra vida. A veces nosotros nos podemos preocupar por muchas cosas en este mundo, en esta vida, pero se nos olvidamos que Dios dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos vendrán por añadidura. Por tanto, si nos concentramos en cumplir el plan de Dios, en ser fieles testigos de Cristo, en usar nuestra mente, nuestra energía en el servicio a Él, Dios se encargará de todo lo demás. O sea, recuerden, tu suspiro no me es oculto, Salmo 38:9, 37:8, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ahí están las promesas de Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos de servir a Dios por preocuparnos por lo que queremos tener o quizá lo que Dios nos dará o no nos dará, nos distraemos, consumimos energía, fuerza, vitalidad y esto nos impide ser testigos fieles como Dios quiere. Dios requiere de toda nuestra mente, nuestra fuerza y nuestra energía. A veces habrá épocas de mucho trabajo en que tengamos una carga muy pesada, pero la Escritura dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, la naturaleza como tal no tiene poder en sí misma, ni puede actuar por sí misma. Está sujeta a Dios. Fue creada por Dios y está por encima, y por encima de la naturaleza está Dios. Entonces, Dios es el elemento que debe ser en quien tenemos que poner toda nuestra atención. Recuerden que, ¿cuál es una de las tendencias humanas? Ya lo hemos mencionado, que le empiezan a dar honra a las cosas antes que al Creador, ¿no? Si ven programas de Discovery y esos dicen la madre naturaleza hizo, y la madre naturaleza se enojó, y la madre naturaleza, y le están quitando el mérito a Dios que hizo el mundo y todas las cosas, y la naturaleza, pues sabemos, reitero, está afectada. Por tanto, no tiene poder por sí misma, sino solo es un elemento de acción en el avance del reino de Dios y de los hijos de Dios, los que somos llamados a ser salvos y los que somos llamados a su servicio. Entonces, quizá a creyentes recién convertidos les sea muy difícil entender esta relación que hay. Pero recuerden que Dios ha dispuesto todas las cosas en un orden y a final de cuentas, reitero, se va a cumplir su voluntad. Romanos 8, 20 y 21, anteriores al que acabamos de leer, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que la misma creación
En este proceso de redención va a llegar el tiempo en que será liberada. Es muy probable que ya en el milenio nosotros podamos ver cosas maravillosas de cómo Dios restaure la tierra. Probablemente, como dice el libro de Isaías, no acabarán de sembrar una parcela de trigo cuando ya tengan que cosecharlo primero sembrado. O sea, va a haber una gran abundancia de todas las cosas. Pero quien hace todas las cosas es Dios. Y es a Dios a quien le tenemos que poner atención. Entonces nosotros no debemos de rendirnos tampoco a la naturaleza, sino a Dios. Y nuestro propósito, reitero, es cumplir el mandato que Dios nos ha dado. Y ese mandato es ir y predicar el Evangelio. Tenemos a través de esto que pasar muchas pruebas, como Pablo en su ministerio, naufragó, fue azotado, sufrió frío, hambre, etc. Sin embargo, todo esto formó un carácter cristiano que lo llevó a cumplir la obra. Jesús mismo decía, las horas tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A veces te puedes llegar a sentir solo en esto, te puedes llegar a sentir que todos piensan diferente y puedes llegar a dudar, pero la palabra de Dios está firme, es verdad y está por sobre todos los criterios humanos o por sobre toda influencia que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Por tanto, si debemos de rendirnos a algo, alguien será siempre a Dios. Y si Dios tiene el dominio sobre la creación y sobre todas las cosas, nosotros podemos estar seguros que si nos manda a cumplir un ministerio, acabaremos venciendo. En Génesis 1, 26 al 28 sigue diciendo, cuando hace la creación, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y aquí está el objetivo por el cual se pone este pasaje, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, si se dan cuenta, el mundo como tal está de alguna manera sujeto también a nosotros, porque Dios dijo, el hombre señorea sobre todo. Sabemos que hay animales inteligentes como los delfines, etc. Pero Dios le dio al hombre el señorío. Habrá otros seres también muy inteligentes como los chimpancés o lo que ustedes quieran. Pero el que fue hecho a la imagen de Dios es el ser humano. Y el ser humano es al que Dios le dijo fructificad y multiplicados. Esto estamos hablando de una creación natural. ¿Cuánto más en Cristo? Somos llamados a fructificar y a presentar el Evangelio para que muchos más puedan creer. Sabemos que Dios sabe quiénes se han de salvar, Dios lo predestinó, pero nosotros no sabemos quiénes son y Dios nos manda a predicar a toda criatura o a todo ser humano. ¿Por qué causa? Porque a final de cuentas, cuando también Él lleve a cabo el juicio, los que escucharon el Evangelio y no respondieron adecuadamente, o sea, no se convirtieron, también eso va a ser un motivo de condenación. Recuerden, Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea que peor que pecar, que violar la ley, está menospreciar a Cristo. Y muchos de los que cuando estén juzgados dirán, mira, a ti se te presentó el Evangelio, obviamente por un creyente fiel, por un creyente que dispuso su vida, y no respondiste, por tanto, es peor que violar los 10 mandamientos, haber menospreciado a Cristo. Entonces, es verdad que nosotros vamos a experimentar luchas, ¿sí? Y esto es, Dios lo permite, ¿con qué objetivo? Para nuestra santificación.
para nuestro crecimiento espiritual. A lo mejor si nosotros no pudiéramos enfrentar estas luchas, no podríamos santificarnos. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Job. Primero que nada, Dios lo declara como un hombre justo. Dios induce a Satanás a que toque primero todos sus bienes y a su familia, y Dios no peca. Luego toca su cuerpo. Sus amigos, los que van a consolarlo, pues primero están callados, luego empiezan cada uno a hablar, a decir sus propios argumentos. Algunos son válidos, pero nunca entendieron la realidad de lo que era el sentido de la prueba. ¿Y cuál era el sentido de la prueba de la vida de Job? Una mayor santificación. Ese era el sentido verdadero. O sea, Dios lo metió a un trabajo para llevarlo a ser más parecido a Cristo. Entonces así nosotros vamos a tener esta situación de luchas de todos tipos, pero siempre tendrá un propósito creativo de santificación. Por eso, ya entrando al sistema de pensamiento con el cual vamos a estar luchando, Primera de Juan 2:15-17, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestro, perdón, este es el de Génesis que ya leímos, ¿sí? Entonces, debemos de saber que Dios como creador de todas las cosas, Él es el que determina todo como debe de ser. Y nuestra conducta por eso debe ser afín a lo que Él nos revela en su palabra. O sea, recuerden que en Romanos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que tenemos que renovarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la renovación de nuestro entendimiento se da conforme nosotros, lógicamente, vamos conformando nuestra vida a lo revelado por Dios en la palabra. Recuerden, lo revelado por Dios en la palabra es la segunda fase. La primera fase, cuando tú lees las Escrituras, es la fase intelectual. Pero la fase espiritual comienza desde el momento en que tú crees y conformas tu vida a lo revelado. Si una persona memorizara toda la Biblia y se la sabe toda, pero no conforma su vida a lo revelado, definitivamente no va a entender nada. Podemos ver el ejemplo de Satanás, tanto en la tentación, o sea, como trata con Adán y Eva, usando, con que Dios dijo, ¿no? Usando de alguna manera las declaraciones de Dios, o con Jesús en la tentación en el desierto, como el diablo usó las escrituras para tentar a Jesús. El diablo las puede usar, pero no las entiende. Las conoce intelectualmente, pero no espiritualmente, porque el diablo no tiene el Espíritu Santo. Pero todo creyente tiene el Espíritu Santo, que es el que le revela. Y ahí es donde entra 1 de Juan 2:15-17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, del amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí es precisamente donde Dios nos quiere, ¿sí? Y si nosotros estamos, como dice 1 de Juan 5:19, sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno, entonces, cuando Jesús le enseña la oración, se enseña a orar a sus discípulos y usa el Padre Nuestro, dice, venga tu reino, en Mateo 6:10. O sea, el reino de Dios está entre nosotros y nosotros ya estamos viviendo parte de lo que es el reino futuro en forma parcial. O sea, todo creyente ya está viviendo en el reino de los cielos en forma parcial. Vendrá el momento que venga la redención física, pero nosotros ya obtuvimos la redención espiritual. Y es precisamente donde tenemos ya nosotros el poder, a través de las Escrituras y del Espíritu Santo, de vencer todo obstáculo que impida nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Servir a Dios. Nuestro objetivo es que Dios forme a Cristo en nosotros. Y nuestro objetivo es, como Jesús lo hizo,
vencer al mundo. Por eso Jesús, el Espíritu Santo inspiró en 1 de Juan, que acabamos de mencionar, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué las cosas? Hace ratito, para que no haya confusión, introdujimos que nosotros podemos amar la creación porque es la creación de Dios, que Dios hizo para que nosotros disfrutáramos de ella. Pero lo que Dios quiere es que nada tome el lugar de Dios, y menos cosas que nos puedan separar de la fe o de la comunión con Cristo. A eso se refiere ahorita este punto del obstáculo, que nos impide el crecimiento espiritual. Tú te puedes concentrar en otras cosas que no debes y te quedas atrofiado espiritualmente. Pero si te concentras en lo que debes, entonces vas a crecer espiritualmente. Esto es, en conocer y entender la voluntad de Dios. Recuerden que Dios, como dice en 1 Samuel, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. O sea, Dios sabe exactamente lo que hay dentro de nosotros, nuestras motivaciones y lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿a qué se refiere que venzamos todo obstáculo? Si muchas veces ni siquiera los podemos discernir, tú puedes, como creyente, estar queriéndote entregar día con día. Sin embargo, no disciernes que algo te lo está impidiendo. Puede ser amor a algo de esta vida, de este mundo, que esté en oposición con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios, y ni siquiera lo disciernas. Entonces, por eso son tan importantes las pruebas, porque nos ayudan, nos agilizan espiritualmente y nos ayudan a aprender a discernir correctamente todas las cosas y discernir sobre todo cualquier obstáculo que nos pueda impedir la consagración. Entonces, nosotros sabemos que el mundo va creciendo en maldad, y una de las cosas que son alarmantes en estos últimos tiempos, y sobre todo en sondeos que se han hecho, es precisamente que la cultura ha afectado al evangelismo, a las iglesias cristianas. Han ido cediendo a sus convicciones y al rato ya no hay convicciones, y así es como el diablo trabaja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedes hacerte preguntas como estas. ¿Con qué frecuencia asisto a mi iglesia? ¿No? ¿Con cuánta frecuencia puedo estar yo leyendo la Biblia? Y muchas personas pueden responder de una manera correcta. No, pues yo voy cada domingo, yo leo mi Biblia cada día, ¿sí? Pero la siguiente pregunta es, ¿qué tanto está influyendo lo que tú aprendes tu vida para que tú lo transformes? ¿O qué tanto está influyendo el sistema de pensamiento que anula la palabra de Dios? O sea, ¿cuál es el objetivo de este mundo estructurado por el diablo? Anular la efectividad de la palabra. Entonces, esto se puede meter sutilmente. Por ejemplo, puedes encender la televisión, empezar a ver un programa, te picas con un argumento, sin embargo, empiezas a ver palabras no correctas, antisonantes, actitudes permisivas hacia el pecado, y con tal de tú mantenerte en este argumento, porque ya te picaste, vas soportando todo esto. ¿Tú crees que algo como esto no influye en tu vida? Claro que sí. Nosotros en nuestra iglesia no ponemos imposiciones de no manejes, ni gustes, ni aun toques, ¿no? O sea, no veas tele, no hagas esto, no hagas otros. Cada uno tiene su propio criterio, por eso nunca se prohíbe nada de esto. Pero se supone que en lo que nosotros estamos aprendiendo a vencer cualquier cosa que se oponga a nuestro proceso de santificación y al avance del Evangelio. Y es ahí precisamente el punto medular de la influencia de este mundo sobre nosotros y lo que nosotros vayamos permitiendo. Sutilmente, porque así es como Dios presenta las cosas. Se va presentando el engaño hasta que va cambiando tu manera de pensar, o meramente ya lo aceptas, ¿sí? Por ejemplo, el aborto.
si hace algunos años hubiéramos hablado, se hubiera hablado del aborto, pues seguramente todos hubieran reprendido a la persona, lo hubieran quizás hasta castigado legalmente, cosas de ese tipo. Sin embargo, poco a poquito empezó esto avanzando y ahora la mayoría de la persona, inclusive muchos cristianos, apoyan el aborto. O sea, obviamente personas sin convicciones, ignorantes de lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? O sea, es como también el hecho de cómo Dios ordenó las cosas desde Génesis, de que Dios le da autoridad al hombre en el matrimonio, y ahora con esto de la liberación femenina, las mujeres han tenido, se han rebelado contra el mandato de Dios, y esto ha traído desequilibrio en los hogares, cuando el papel de, como Dios lo diseñó, es que tanto el hombre como la mujer fueran un complemento. No quiere decir que la mujer se someta a una acción humillante de parte del hombre. No, el hombre tiene la obligación de crecer espiritualmente y ser un guía espiritual en el hogar que ayude a su esposa y a sus hijos a crecer espiritualmente para que sean uno en Cristo en forma de pensar y de actuar. Sin embargo, todas estas tendencias pues afectan, influyen a la iglesia y le afectan. Luego las iglesias, y hay iglesias que ya permiten homosexuales. Hay iglesias donde ya esta cuestión de la liberación se ha infundido tanto que ya se rebelan contra la autoridad que Dios ha dado, ¿no? Contra los obispos, contra los pastores, o como se les llaman las diferentes denominaciones. Entonces aquí la cuestión es que el mundo es experto en poner obstáculos, y estos obstáculos afectan el cristianismo. Por eso Pablo, en Romanos 12:1-2, que ya lo conocemos porque seguido lo vemos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o sea, a este sistema de pensamiento, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es ver las cosas como Dios las ve, ver las cosas bajo la perspectiva divina, revelada en la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué tanto? Tú debes de preguntarte, ¿qué tanto me estoy conformando al mundo? ¿Qué tanto estoy permitiendo en mi vida cosas que me impiden mi crecimiento espiritual? A lo mejor dices, no, es que son muy exagerados, ¿no? Me voy a encerrar, me voy a hacer un mocho, me voy a aislar, y entonces, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cuál va a ser mi motivo de felicidad? Ya no ni me puedo distraer de esta manera. Bueno, la verdad es que quien piensa así no ha incursionado lo suficiente en su comunión con Dios para que se dé cuenta que estar en comunión con Dios es un banquete continuo, y que de ninguna cosa tiene una necesidad cuando está en esa comunión con Cristo, porque Cristo lo llena todo. Además nos da la perspectiva correcta de cómo vivir. Y ahí volvemos al argumento inicial de amar la creación en el sentido de cómo Dios la dio y puso todas las cosas para que disfrutáramos de ellas. ¿Cuál es el problema? El que se inyectó la cizaña, el pecado, ¿no? Ahí está la parábola. Dios, el sembrador o el amo sembró un campo y vino enemigo y de noche sembró cizaña. Y cuando se dan cuenta, dicen ¿cómo se llama? Agricultores, dicen, oiga, vamos a cortar la cizaña. No, dice el amo, dejad crecer lo uno con lo otro, y cuando esté todo maduro, poner el trigo en mi granero, y la cizaña echarlo en el fuego. Es lo que estamos viviendo, es lo que Dios nos está poniendo aquí. O sea, el diablo sembró la cizaña. Si tú ya eres creyente y fuiste liberado, tienes que aprender a disfrutar de las delicias de Dios, y es un proceso. Pero lo primero que tienes que hacer es disponer tu corazón. No rebelarte contra Dios, más bien decir, si Dios te da una prohibición o si ves que algo está impidiendo tu crecimiento, te impide la comunión con Dios, te distrae de tus tiempos devocionales, etcétera, no está bien. Entonces tú tienes que ir con Dios, decirle: Dios, muéstrame, dame la fuerza, muéstrame tu perspectiva,
Y si lo haces sinceramente y con disposición, claro que Dios lo va a hacer. Todos los creyentes pasamos por esto. Todos los creyentes paso a paso tenemos que ir decidiendo si obedecemos o no, y cuando desobedecemos, pues nos estancamos o nos atrofiamos como creyentes espirituales, pero conforme vamos aprendiendo y vamos obedeciendo más, empezamos a ver cada día de una manera más amplia la voluntad de Dios. Si no, no existiría este pasaje de Proverbios 4:18 que dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Así debe ser la vida de todo creyente. Su comunión con Él debe ser creciente hasta que pueda ver las cosas como Cristo las veía, que lo llevó a obedecer a Dios en todas las cosas. Pero si una persona no dice, no, esto es exagerado, yo no voy a rendir, pues va a caer en un conformismo que lo va a atrofiar como creyente, como un servidor de Cristo, como un creyente activo. Entonces, el cristianismo, el sano cristianismo, está llamado y ha estado llamado desde de sus inicios a trascender todas las culturas, los patrones y las costumbres que existen ya en este mundo. Estamos plagados, mejor dicho, de ejemplos en las escrituras, ¿no? Ay, es que estos no sirven como debía servir, estos judíos no adoran como deben adorar, ¿no? Y así, ¿cuántos ataques no sufrió el pueblo judío y Dios los sacó adelante? Como Mardoqueo y Esther, etcétera, como Daniel y sus compañeros. Lucharon contra un mundo corrupto, lucharon contra naciones. Hubo otros que se fundieron, otros judíos dispersos, que se fundieron con las culturas que los conquistaron y se perdieron. Y van por la fidelidad de Dios, van a resurgir. Sin embargo, solo un pequeño remanente judío está, y están equivocados obviamente de que rechazaron a Cristo, pero se ha preservado. O sea, se dejaron influir. El cristianismo ha sufrido mucho y ha sido blasfemado, inclusive por muchos, porque personas que se dicen cristianas, que en un tiempo dieron buen testimonio, después, por alguna causa, fueron influenciadas por la corriente de este mundo, dejaron de tener un testimonio, solo confundieron a las personas, dieron un mal testimonio ante ellas y dicen, seguramente lo han oído, los cristianos son unos hipócritas, porque no han vivido como quisieron vivir. Pero nosotros tenemos que entender que el llamamiento en nuestras vidas es superior a lo que concibe o acepta la sociedad en la que estamos viviendo. Es inentendible a ellos, pero tenemos que sacudirnos esa influencia y solo con la entrega. Filipenses 3:14 dice Pablo, prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Prosigo a la meta. El llamamiento, eso es lo más importante. ¿Sí? Y entonces podemos luchar o defender nuestras ideas o argumentar ante un mundo que cada día es más percibido, permisivo ante cuestiones como el aborto. ¿Sí? Ante, por ejemplo, esta institución de derechos humanos, hoy estaba en una avenida y pasé ahí frente a donde está el ejército y decía, derechos humanos. Y los derechos humanos defienden a los criminales, difícilmente apoyan la justicia. Es una institución que no sirve para nada, no sirve para combatir el pecado ni la iniquidad. Sin embargo, muchos se apoyan en ello y los criminales hacen lo que quieren y cuando las cosas no les resultan mal, derechos humanos, apelo a derechos humanos.
Y luego ya nos pueden tocar cuando estos mataron, torturaron y muchas cosas hicieron, los que secuestran, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto se ha vuelto en que nosotros tienes que saber que hay una separación, o tiene que haber una separación entre la iglesia y el mundo. ¿Sobre qué te vas a inclinar? Pues tú lo vas a saber de acuerdo a lo que tú vas permitiendo en tu vida de la influencia de este mundo que te impide vivir como Dios te pide que vivas o te enseña que vives a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, hablando un poco del aborto y con esta guerra de Ucrania, como apoya, pues todo el mundo occidental, sobre todo, ha apoyado a Ucrania. Y yo digo que está bien y que Dios ayude a esta nación que injustamente ha sido invadida y que lleve a las personas a buscar a Cristo. Eso es por lo que lloro por ellos, ¿no? Pero defienden estas causas y es bien sabido que en Estados Unidos hay más de 5 millones de abortos al año. Y aquí dicen, hubo 30 muertos, hubo 50, mataron a 5 niños, contra 5 millones al año. Es ahí donde te das cuenta cómo el mundo ha sido afectado. En lugar de estar trabajando en, en la sociedad luchando contra este tipo de cosas, no, prueba no. Ahora sí que cuelan el mosquito y dejan pasar el camello, ¿no? Entonces, la sociedad ha ido adoptando las formas más bajas, inimaginables de perversidad. Y ya son parte de la conducta social y es bien visto cuando hace unos pocos años todo era condenable, ¿no? Pero así es la historia de la cultura y sobre todo la cultura que ahorita domina, que es la occidental, ¿sí? Y que ha afectado, pues, obviamente, a todo el mundo. Y necesitamos, o sea, para que esto pudiera solucionarse tendría que cambiarse de forma dramática, que es como el nacer de nuevo. Y es ahí donde volvemos al punto de la importancia del evangelismo. Pero todas las culturas que son auspiciadas por Satanás empujan a la perversión y a ser permisivos en todo tipo de pecado. ¿Cuántas sociedades como Sodoma y Gomorra, como muchas así, otras sociedades han sido castigadas por la perversión tan grande? Y ahorita el mundo está en este punto de llegar a un juicio por la perversión tan grande en la que vive. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos un legado, si ya estamos en Cristo, y esto es vivir en la verdad, para poder combatir este mundo. Por eso decíamos al principio del estudio que el creyente tiene que tener una vida activa, porque ustedes vean, todos los profetas, todos los evangelistas llevaron una vida activa en cuanto a los mandatos de Dios. Imagínense ustedes que Dios le diera un mandato a un profeta y no fuera, y callara, como el caso de Jonás. No, yo no voy a ir a hablarle a los ninivitas porque son acérrimos enemigos de Israel y han matado a muchos. No voy. ¿Y qué dijo Dios? ¿No vas? A ver, vamos a ver si no cumple mi ministerio. Ya sabemos la historia, ¿no? Que al final de cuentas lo traga la ballena y estando en el vientre de la ballena, en mi angustia invoqué a Jonás, dice Jehová, que esa es la repetición de un salmo. Y luego va, predica, obedece, pero no cambia su actitud, porque él esperaba que Dios destruyera a Nínive, y no lo hizo, ¿no? Entonces, de alguna manera, no cumplió el llamado de Dios, ni vio las cosas como lo veía Dios, y Dios le dice, oye, tú te enojaste porque el gusano se comió esta planta, y yo no iba a tener misericordia de más de 200,000 niños que no hicieran entre el bien y el mal. Digo, esta es una cifra que se deduce. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo con la sociedad y que puede estar afectando al cristianismo? Es que van modificando los tabúes, las costumbres cristianas, las costumbres correctas se van alterando y
las personas pierden la ética, ¿sí? Y empiezan a actuar precisamente conforme a la influencia del entorno. Y si el mundo entero está ante el maligno y el maligno influye a este mundo, que tú conformes tu vida a esto, es triste. Es muy triste. Entonces, tú debes de preguntarte, ¿qué te exige Dios? ¿Cómo estás actuando ahorita en relación a la sociedad en la que vives y con las personas con las que te desarrollas? ¿Estás dando un testimonio? Recuerden ustedes, por ejemplo, y es un punto importante, cuando éramos adolescentes, ¿qué dominaba en la adolescencia? La pasión devoradora, ¿no? Que consistía en ser aceptado, en ser integrado en un grupo de personas, en identificarte con algún ídolo. Todo esto es parte de la adolescencia. Pero en realidad yo lo que vi es que en este tiempo se definen las vidas de la mayoría de las personas. Si tú en un momento determinado incursionaste, hiciste cosas, pero recapacitaste y dijiste, no, voy a salir adelante, voy a seguir los principios que me enseñaron mis padres, cosas de ese tipo, entonces venciste, pero muchos de los que yo conocí entraron en las drogas y luego pasaron a otras drogas, corrompieron sus vidas y ahorita la mayoría de estos están muertos. Así es precisamente cuando cuando un adolescente busca su identidad y no es orientada correctamente. Y de ahí entonces la influencia del entorno de nuestra vida con nuestros sobrinos, con los hijos, sobrinos, nietos, tratar de influirnos para que de alguna manera tengan una idea de lo que es la verdad y cuando Dios trabaja en sus vidas puedan responder a Él. De otra manera, no van a discernir entre el bien y el mal. Por ejemplo, hablando de la mentira, tú puedes decir, no se debe mentir y puedes enseñar a tus hijos a no mentir. Pero si tú mientes y dices no se debe mentir, los estás enseñando a ser hipócritas. ¿Cuántas cosas así no hay que todavía nosotros como creyentes aceptamos en nuestra vida? Y todos a los que les hemos testificado que están viendo nuestra vida buscando errores para justificar su pecado, no creen precisamente porque ven inconsistencia en nuestro cristianismo. Por eso tenemos que definirnos. O sea, el que no es conmigo, contra mí es. Eso dice Jesús. Como este ejemplo que puso Alex de esta anécdota, ¿no? De que entran a un grupo cristiano unos soldados a ver, el que confiese a Cristo va a morir, pero el que no salga, ¿no? Y ya que salían dijeron, bueno, es que no nos gustan entrar a reuniones con gente tibia. Pues sí, ¿cuántos no? O puede ser tú que estás haciendo a la iglesia, pero tu vida es tibia, no tienes convicciones firmes. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a los demás? ¿Cómo puedes ayudarte a ti mismo? ¿Cómo puedes crecer o cómo puedes ver las glorias de Dios? Que nada se compara a tener comunión con Dios, una relación con Él, con todo lo que este mundo te puede ofrecer. Recuerden que el diablo hace sustitutos o imitaciones de las cosas que Dios nos ha dado naturalmente, por ejemplo, el matrimonio. Dios dio el sexo como algo maravilloso dentro de los límites de Dios en el matrimonio. ¿Y qué hizo el diablo? Pervertir esto. Y ahora esto ha llegado a tales alcances que ya la gente ni se casa y que todo el mundo se mete con todo el mundo y lo ve como algo natural. Ya no hay ninguna convicción. Este es un ejemplo de lo que estamos viviendo. Y es muy triste ver cómo en muchas iglesias pues ya se permite esto, hay divorcios y todo eso. Entonces, podríamos decir que de estas malas iglesias existe una subcultura pentecostal, otra fundamentalista, otra anglicana. Todas ponen su parte. Pero ¿cuál es la verdadera influencia? La iglesia que el Señor guía a través de su Espíritu Santo. Entonces, de otra manera, la gente solo cambia su manera de pensar o es como tomar nuevos dioses.
Le pasó a Israel, bueno, como Dios permitió que Israel fuera conquistadora, yo voy a adorar a los dioses. O aun cuando Israel entró en la tierra prometida, después adoraron a los dioses que ellos mismos habían vencido con el poder de Dios. Qué ilógico es pensar eso, pero así es la mente que no es guiada por Dios. Es ilógica, cae en trampas, cae en costumbres nocivas, en tabúes diversos. Por eso hay tantos grupos falsos del cristianismo. Por eso a mucha gente le aburre el cristianismo verdadero, porque van buscando emociones y otro tipo de cosas. Eso es lo que ofrece el mundo. No, dice, yo no voy a esta iglesia porque no permiten esto, porque no hacen esto, no hacen lo otro. Y en otros sí, y en esta iglesia sí se puede hacer lo que sea. Bueno, no es que no se permita, es que el Espíritu Santo es el que debe de guiarnos en todo, ¿verdad? Pero hay gente que va buscando cosas equivocadas. ¿Por qué? Por falta de una instrucción adecuada, por falta de una influencia adecuada. ¿Sí? Y si en muchas iglesias cristianas ya se permiten ciertas cosas, entonces ya seguramente sí es espiritual lo que se permite aquí. Pero ¿cuántas personas se preguntan si lo que hacemos le agrada a Dios? Tú como creyente tienes el parámetro de la Escritura. Y a través de la Escritura debes de probar todo lo que tú haces o permites en tu vida. Volviendo, por ejemplo, a un programa de televisión que empieza a mezclar cosas inadecuadas. Esto que estoy viendo, ¿lo podría ver Jesucristo? ¿Esto que estoy haciendo le agrada a Dios verdaderamente? Entonces, por eso es tan importante la palabra, ¿ven ustedes? Por eso es tan importante aprender a agradar a Dios y no a los hombres. Entonces, todo se va revolviendo, todo se va mezclando, y el objetivo del diablo es anular el cristianismo con falsos cristianismos, con falso cristianismo, con sus imitaciones burdas de la verdad. Y esa es su estrategia. Toma partes aisladas de la verdad, le pone la cizaña y luego lo da para que tú lo tomes como el fruto prohibido con él, con Eva. Y se afecta toda la vida, se afecta toda la situación espiritual. Por tanto, para poder vencer nosotros a este mundo debemos conformar nuestra vida a Cristo. Tenemos que desarrollar la mente de Cristo. Tú ya sabes cómo se desarrolla. Creciendo en santidad, creciendo en obediencia. ¿Sí? Tienes que aprender a discernir lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Y lo que debes hacer es todo lo que agrada a Dios. Lo que no debes hacer es todo lo que no desagrada a Dios se puede convertir en un ídolo en tu vida. Recuerden, ídolo es todo lo que se antepone a Dios. Entonces, recuerden, el fundamento de la ética cristiana no es lo que la sociedad local aprueba, sino lo que Dios nos llama a hacer. No es lo que una iglesia supuestamente cristiana aprueba, sino como Dios nos llama a vivir, o lo que Dios nos llama a obedecer. Entonces, el principal obstáculo es que nosotros podamos entender lo que tenemos que hacer para vencer. Por eso Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo creo que le vamos a dejar aquí. Para que no, porque ahorita ya nos pasamos del tiempo. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Señor, por mostrarnos aspectos de este mundo sin Dios, que no te conoce, que pueden estar influyendo en nuestra vida. Sabemos, Padre, que todo lo que tú creaste es bueno y nada de desecharse, así como son los alimentos. Y también, Señor, nos pusiste en este mundo para poder disfrutar de ello. Y seguramente, Señor,
cuando nuestro disfrutar de las cosas que tú creaste puede ir en aumento en la medida que aprendamos a separar la cizaña del trigo verdadero, Señor. Que aprendamos a discernir qué es lo correcto y qué es lo correcto. Que aprendamos a ver la línea divisoria entre el bien y el mal, Señor. Y sabemos que esto solo tu palabra nos lo puede enseñar, solo creyéndola, viviéndola, meditándola y obedeciéndola. Te pedimos que en esta primera parte que vimos de la influencia que puede estar ejerciendo este mundo este mundo sin ti, este sistema de pensamiento que se opone a ti, creado por el diablo, podamos nosotros discernir todas las insidias y artimañas para que podamos vencer y quitar de nuestras vidas, y esto no nos impida una mayor consagración y santificación, Señor. Pon en nosotros el verdadero anhelo de vivir conforme Cristo vivió, y que nuestra mente, Señor, pon en nosotros la mente de Cristo. Enséñanos a ver cómo tú ves las cosas, como Cristo las vio, que lo llevó a obedecerte siempre, Señor. Bendice a nuestra iglesia. Danos salud, especialmente te pedimos por la de Pati López, Padre, que tú la sanes. Pero sabemos, Padre, que también otros padecemos de muchas cosas. Te pedimos por cada uno de los que integramos la iglesia, que tú nos des salud, Señor, nos lleves a los médicos adecuados, o sencillamente nos ayudes a sanar. Nos lleves también a utilizar los medios de gracia que nos dejaste, como el ser ungidos, para que podamos, Señor, tener cuerpos sanos para poder servirte y adorar. Señor, haz crecer a nuestra iglesia en santidad, que tu Espíritu Santo gobierne la vida de cada uno de nosotros y por ende gobierne toda la iglesia. Y que no nos guiemos, Señor, por principios cristianos equivocados que puedan demeritar la pureza de tu evangelio. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.